Buenas estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy vamos entonces a iniciar nuestra clase de física. Para tener en cuenta entonces siempre en los materiales que yo voy alzando está lo que vamos a copiar. Por ejemplo, a partir de aquí copiamos en el cuaderno. Entonces copiamos la fecha, el nombre del estudiante, el colegio. Luego copiamos física, el tema que vamos a desarrollar es vectores, la capacidad y los indicadores. Recuerden que cada indicador representa un punto a favor de ustedes para su proceso. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando acerca de magnitudes físicas. Vimos que había magnitudes vectoriales y escalares. Específicamente, cuando hablamos de vectores, estamos hablando de magnitudes vectoriales. Si rememoramos un poquito, las magnitudes vectoriales son aquellas que aparte de tener un valor numérico y una unidad de medidas, también necesitan dirección y sentido. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de los vectores. Vamos a mirar entonces el material. Dice, a partir de aquí no copiamos a todo lo que vemos a partir de material de lectura, es solamente para leer, no vamos a copiar en el cuaderno, es para nuestro manejo para poder realizar después las actividades. Entonces, las magnitudes vectoriales, haciendo un poco de rememoración de la clase anterior, como les dije, se caracteriza por un número real, un módulo o intensidad, acompañado de una unidad de medidas y también una dirección y sentido. Ejemplo, un móvil se mueve en una carretera rectilínea a una velocidad de 25 metros sobre segundos hacia el norte. Entonces, el módulo o la intensidad va a ser 25 metros sobre segundos. La dirección va a ser horizontal porque se mueve una carretera rectilínea, perdón. Entonces va a ser horizontal y el sentido es hacia el norte. ¿Ok? Entonces, eso es una magnitud vectorial. El vector, en este caso, es el símbolo matemático utilizado para representar el módulo, la dirección y el sentido de una magnitud física vectorial. Se representa un vector por medio de una letra o de una flecha, como vemos aquí en la imagen. Aquí, la flechita que vemos acá, entonces nos indica que es un vector. Acá está. A y arriba hay una flecha, B y una flecha. Se lee entonces vector A y vector B. Entonces, cuando vemos la flecha encima de una de las letras, entonces ya nosotros tenemos vamos a decirle, la conciencia de que estamos hablando entonces de un vector. En este caso va a ser vector A y vector B. El vector es un ente matemático que nos sirve para guiar y posee una dirección y un sentido además de un valor numérico. Prácticamente el mismo concepto de una magnitud vectorial. Al valor numérico del vector se le denomina módulo o intensidad. Entonces, de ahora en más, el valor numérico, ese número, de ahora en más va a ser llamado como módulo o también llamado como intensidad. Aquí vemos un poquitito cómo se representa gráficamente un vector. Dice, está representado por segmentos de una recta orientado. La longitud del segmento representa el módulo, la flecha nos indica el sentido y la inclinación de la línea nos da la dirección. Entonces acá vemos que esto entonces es un vector donde esto es nuestro módulo de un punto a otro punto, es el módulo. La flecha, esta flechita que tenemos acá, indica entonces el sentido. También esto indica la dirección y la inclinación vendría a ser el ángulo que se forma entre las dos rectas. Dice, simbólicamente se puede representar una letra con una flecha hacia arriba, y como venimos hablando hace rato, hablamos de un vector, o también otra forma es que la letra sea más oscura. Así también se puede representar entonces el vector. Los componentes de un vector son tres: módulo, dirección y sentido. El módulo ya hablamos hace rato, que es el valor numérico de la magnitud vectorial. La dirección indica hacia dónde está orientado con respecto al eje. Y el sentido es el que indica hacia dónde se dirige el vector. ¿Ok? Entonces, tres son los componentes. Y tenemos también el concepto de versor. Se define el versor como el vector de módulo unitario y que tiene la misma dirección y el mismo sentido del eje cartesiano. Acá, por ejemplo, si esto ya es en 3D, vamos a imaginarnos
¿Cómo podemos imaginarnos que es en 3D? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la esquina de una casa. Si yo miro en la esquina de una casa, o de una pieza, mejor dicho, esto es el vector o versor, en este caso J, el versor K que se encuentra sobre la línea Z y el versor Y que se encuentra sobre el eje X. Entonces, el eje Z vendría a ser nuestro eje tridimensional. Entonces, así se vería una imagen tridimensional en este caso, de un gráfico. ¿Okay? Dice, observación, los versores I, J, K tienen la intensidad igual a 1, por definición. Para la explicación, vamos a ver después, les voy a enviar el link para que puedan ver después toda esta parte. Dice operaciones con vectores. Tenemos 3 operaciones que vamos a ir utilizando, en este caso, ciertas ecuaciones o ciertas fórmulas. Tenemos primeramente el método gráfico, donde podemos graficar como unos más arriba. Se grafican entonces, dados los vectores A y B, se obtiene la suma de R, donde R es igual a A más B. Y se traza por el extremo de cada uno una paralela a otro. O sea, esto vendría a ser vector A y el vector B. ¿Ok? Y dice que se traza una línea que vendría a ser R, que es la resultante en este caso. ¿Ok? Y después se trazan otras líneas imaginarias que forman, en este caso, una figura geométrica. Dice, el vector suma o resultante R tiene origen en el punto de intersección de los dos vectores. O sea, aquí es el inicio, donde tanto el punto A, el versor A y el versor B vamos a decirle, se unen, de ahí parte, o de ahí nace, mejor dicho, entonces, R, que es la resultante. Dice, y extremo en el punto de intersección de los dos paralelas trazadas. Las paralelas trazadas son estas líneas que vemos acá, entonces son las paralelas, pero trazadas con respecto a cada uno de los vectores, ¿ok? Ahora, analíticamente, hay una suma de vectores, puede haber una suma de vectores, perdón, una resta de vectores, o también pueden haber vectores que sean perpendiculares, o sea, que tengan un ángulo de 90 grados. Para cada uno de estos casos, tenemos entonces las ecuaciones aquí arriba. Tenemos entonces, porque para el vector suma, la ecuación, la fórmula que vamos a estar utilizando en los ejercicios, que va a ser R, que es el vector resultante, es igual a A más B al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por coseno de la A. Entonces, en la ecuación nos van a dar estos, en este caso, estos datos. Nosotros vamos a ir nada más que ya cambiando por los valores numéricos. Los valores en letras, entonces los cambiamos valores numéricos y utilizamos la calculadora para esto. ¿Okay? Recuerden siempre que cuando vamos a hacer este tipo, cuando ya es más largo el ejercicio, siempre hay que poner entre paréntesis los valores. Por ejemplo, si el valor de A para el ejercicio es de 2, entonces voy a poner 2 paréntesis, 2 al cuadrado y cierro paréntesis. Después pongo otra vez más. El valor de B, vamos a suponer que es 6. Abro paréntesis, pongo el más, abro paréntesis, 6 al cuadrado y cierro el paréntesis. Después pongo el símbolo de suma otra vez, el signo de suma, y abro otra vez paréntesis. 2 por A, que en este caso dijimos que va a valer 2 otra vez, por B, que vale 6, por coseno del ángulo. Vamos a suponer que el ángulo nos dio que es valor de 30, entonces por 30. Cerramos paréntesis. Le damos es igual, y luego recién hacemos, buscamos dentro de nuestra calculadora el símbolo de la raíz, y hacemos raíz de esto y nos sale el resultado. Ese es el proceso que tenemos que realizar para que nos salga correctamente el ejercicio. Lo mismo pasa con la resta. En la resta, lo único que varía entre la suma y la resta es el símbolo que está aquí en el medio. Acá en la suma tenemos más y aquí en la resta tenemos aquí el menos. Y en el caso de que sean vectores perpendiculares, o sea que tengan un ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados llamamos a esto. ¿Okay? Acá entonces forma el ángulo de 90 grados.
Entonces aplica el teorema de Pitágoras, que ya venimos desde el séptimo grado conociéndole a Pitágoras con su teorema, que va a ser entonces R, que es el resultante, es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ir aplicando en los ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, dice, ¿cuál es el valor del vector suma de dos vectores que forman entre ellos un ángulo de 60 grados, cuyos módulos son 3 unidades y 4 unidades? Entonces, sacamos acá los resultados, sacamos acá, perdón, los datos, y también acá nos faltó el ángulo de 60 grados. Entonces, tenemos los datos que nos piden y de ahora en más nada más tenemos que ya reemplazar en la ecuación. Copiar y vamos a pegar aquí. Ahí. Entonces también nos da el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. A es 3, entonces ponemos 3 al cuadrado, más B, que es 4, entonces 4 al cuadrado, más, abrimos paréntesis, 2 por 3 por 4 por coseno de 60 grados. Cerramos paréntesis, le hacemos es igual y nos sale que, que es 37. Entonces hacemos raíz de 37 y la resultante va a ser de 6,08 unidades. También podemos hacer así como hicimos acá, paso por paso. Primero elevamos el 3 al cuadrado, que es 9, después el 4 al cuadrado, que es 16, y hacemos así por bloques también. Y después hacemos 2 por 3 por 4 por coseno de 60, que me da que es, en este caso, 12. Y después sumamos todo esto, hacemos la raíz y nos sale que el mismo valor. Entonces, tenemos dos formas de hacer. O podemos cargar todo directamente en la calculadora o hacemos paso por paso, como a ustedes les quede mejor. Acá lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de suma, vamos a utilizar esta ecuación. Cuando hablamos de perpendiculares, vamos a usar entonces esta ecuación. Por eso le marqué luego en otro color. Ok, entonces dependiendo de lo que les va pidiendo, ustedes van a utilizar las ecuaciones que tenemos ahí. Y después ya tenemos las actividades, que es lo que vamos a copiar en el cuaderno. Tenemos una parte de responde o de preguntas, y ya tenemos pues la parte de resolver los ejercicios, que es parecido a lo que vimos arriba. Entonces, éxitos. Cualquier consulta, entonces me pueden escribir y yo les voy a ir, en este caso, ayudando para cualquier cosa. Muchas gracias por su atención.